en esta hermosa noche de fiesta, en la presencia del Señor. Esta noche tan especial donde recordamos la noche en la que Cristo fue entregado. Amén. Y fue en ese momento un tiempo de amargura, de dolor para nuestro Señor. Él estaba muy angustiado, pero era una fecha festiva, era Pascuas, era panes sin levaduras, era la salida de la esclavitud, era recordar cuando salieron de Egipto. Pero para Jesús esa fiesta se tiñó de dolor, de angustia, porque Él iba a hacer el sacrificio. Por primera vez en tantos años, donde se sacrificaba el cordero, donde se hacían los sacrificios en el templo y en cada hogar se comía el cordero de Pascua, ese año no sería un animalito, ese año sería Él mismo. Él sería el cordero del sacrificio y Él sería el sumo sacerdote que se presentaría delante del Padre, pero no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y eso estamos celebrando, porque si estamos aquí, si tenemos convicción de la vida eterna, convicción de la salvación, es por ese sacrificio de Cristo. Y tenemos que hacerlo. No dice la Biblia con qué frecuencia, no dice si una vez a la semana, una vez por mes o cada 2 meses, no importa eso, como lo guía el Espíritu Santo. Pero el Señor dijo: mi muerte anuncian cada vez que lo hacen, mi muerte están recordando. Y para nosotros en esta noche es una noche solemne, de meditar, de reflexionar sobre nuestras vidas, cómo estamos respondiendo a ese amor que fue ministrado y dispensado de parte del trono de Dios para nosotros. El Padre sacrificando a su Hijo. La gran prueba de Abraham, cuando el Señor le pide a su hijo Isaac. Pero no era la idea del Señor desde un principio que Abraham matara a su hijo, sino que era anunciar algo que iba a venir. Por eso Abraham dijo de forma profética, él dijo: en el monte de Jehová será provisto. Él podría haberse referido a ese evento puntual donde Dios desde el cielo le anuncia, le grita y le dice: no toques a tu hijo, allí hay un animalito enredado en el zarzal, ese va a ser el holocausto. Él podría haber dicho: bueno, en el monte de Jehová fue provisto, pero él dijo de forma profética, el Espíritu Santo tomó su boca y él dijo: en el monte de Jehová será provisto. Anunciaba un sacrificio de provisión para nuestras vidas, para salvación, para perdón de pecados, para limpieza, para transformación. Eso es la gracia. No solo el perdón de los pecados, sino el poder del cielo, el poder de Dios, para que seamos libres, limpios, transformados del pecado. Amén. Podemos ir buscando en la palabra del Señor y trataré de ser breve esta noche y luego vamos a participar de los símbolos. En el libro de Levítico, capítulo 4, aquí encontramos en este libro todo lo referente al sacerdocio, a la función sacerdotal, al servicio en el templo, todo el ministerio de la tribu de Leví, por eso Levítico. Y el sacrificio de Cristo y muchos detalles puntuales de ese sacrificio se venían anunciando desde Génesis 3:15 en adelante. Por eso Jesús, cuando habló con los fariseos y habló con los judíos, él dijo: Moisés habló de mí. El primer escritor de la Biblia, Moisés. Ya Moisés hablaba del Mesías, de Yeshua, de Jesús. Y en todos los sacrificios por los pecados había una figura del sacrificio de Cristo. Por eso hoy no sacrificamos un corderito, por eso hoy no traemos un becerro, por eso hoy no traemos tórtolas ni palominos, ni tampoco la ofrenda de cereal, ni las libaciones,
Hoy traemos ofrenda de gratitud al Señor. Traemos nuestros diezmos porque Abraham diezmó en el tiempo de la promesa y lo hizo por gratitud, no lo hizo por ley, por imposición, lo hizo por gratitud. Pero todas las ofrendas por el pecado ya no son necesarias. Se cumplieron en Cristo. Por eso Pablo dijo que todo lo de la ley era sombra, pero el cuerpo es de Cristo. La ley estaba proyectando, nosotros veíamos la ley, veíamos esa sombra y la figura que veíamos proyectada era Jesús. En muchos detalles. El tabernáculo, todos los detalles, los materiales, los colores, las medidas, todo nos anunciaba la gracia, el Evangelio. Jesucristo está revelado en el tabernáculo y Él, dice la palabra, desde el griego dice que Él se tabernaculizó, Él se hizo tabernáculo, Él se hizo habitación para que nosotros podamos a través de Él entrar a la presencia del Señor. Como el tabernáculo era un lugar de encuentro y se atravesaba el patio que era la entrada, los atrios, y luego se ingresaba al lugar santo, lo que se le llamaba el santuario, y luego detrás del cortinado estaba el lugar santísimo. Allí estaba la misma presencia de Dios, representada en el arca del pacto. El lugar santísimo no tenía lámpara. No había allí menorá, porque ese día, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, cuando entraba solamente el sumo sacerdote, no podía entrar cualquiera, y entraba en 2 oportunidades en ese día. Ya lo hemos estudiado aquí. Él se presentaba con sacrificios, con sangre de sacrificios, pero el Señor se manifestaba y la gloria de Dios iluminaba ese lugar. La menorá estaba en el lugar santo, pero en el lugar santísimo la gloria de Dios alumbraba ese lugar y era tan potente, tan fuerte, que él tenía que entrar con el incensario y el humo del incienso tenía que cubrir un poco para proteger al sumo sacerdote. La calidez de la presencia del Señor está representado allí. El tabernáculo era de tablas revestidas, enchapadas en oro. Ya en el lugar santo se podía ver el reflejo de las 7 lámparas de la menorá, que era el único objeto de iluminación que había allí. Se podía ver reflejado en el enchapado de oro esa luz tan cálida, tenue, pero cálida, agradable. Y ya del otro lado del cortinado, en el lugar santísimo, sin ninguna menorá, la gloria del Señor reflejándose en esas paredes enchapadas en oro. ¡Qué maravilloso! Hoy no estamos en un tabernáculo material, este es un lugar glorioso de encuentro, pero nosotros somos templos vivos. Pero hoy ya no son chapas de oro ni es una menorá física, es la dulce presencia del Señor reflejándose en nuestras vidas. Esa calidez de la presencia del Señor. Esa calidez que sentimos cuando le adoramos al Señor. Amén. O cuando simplemente estamos en silencio delante de su presencia. Y nosotros somos el templo vivo. Nosotros somos tabernáculo, habitación de Dios. Por eso el Señor nos enseña que tenemos que cuidar y respetar nuestros propios cuerpos, porque son templo del Espíritu Santo. Amén. Porque ahora la gloria del Señor se refleja aquí adentro, en tu vida y hacia afuera. Todo estaba proyectando a Cristo. Y haciendo mi lectura sistemática, como les contaba, además de buscar la palabra del Señor con oración, también el leer desde el Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, pero no como una maratón bíblica, sino profundizando, volviendo atrás, relacionando con otros pasajes, con otros libros. En el libro de Levítico encontré más detalles muy puntuales en sacrificios por pecados, detalles que nos decían lo que iba a padecer Jesucristo. En el capítulo 4 podemos leer, Levítico capítulo 4, leemos la palabra del Señor, su palabra santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 4, versículo 5. Leeremos algunos
textos claves solamente. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión, al tabernáculo. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina del santuario, en presencia del Señor. Este versículo tiene otra revelación que en otra oportunidad, quizá en otra Santa Cena, lo vamos a examinar. Y el versículo 7 dice, después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso. ¿Recuerdan dónde estaba el altar del incienso? Estaba pegado al velo, al cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era lo más próximo, el mueble más próximo al arca del pacto. Era lo más cercano a la presencia del Señor. Afuera, en el atrio, había un altar de bronce de dimensiones mayores, donde era el altar del sacrificio. Allí se sacrificaban los animales. Allí se quemaban los holocaustos. Hago una pequeña pausa. Veía hace unos meses atrás cuál es el origen del asado a la parrilla. No tiene nada que ver, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver. Y le voy a explicar por qué. Dice que un francés que le encargaron, un herrero francés, le encargaron un trabajo, una reja para un palacio y no se la pagaron. Entonces él, en repudio, porque no le pagaron su trabajo, derribó las rejas, hizo una gran fogata y allí cocinó carne. Dice que ese fue el inicio de la parrilla. La realidad no es esa. No han leído la Biblia. El Señor ordenó que en el altar de bronce se hiciera un enrejado, una parrilla, y se prendía el fuego abajo. Y allí se ponían los holocaustos. Dios fue el inventor de la parrilla. Y no es un chiste, es una realidad. Dios fue el que diseñó. Los holocaustos eran las ofrendas del todo quemada, lo que no dejaba nada. Había otros sacrificios que eran desangrando al animal. Y en este caso el sacerdote tenía que meterse en el santuario, llegar hasta el altar de oro, el altar enchapado en oro. Era un altar más pequeño donde se quemaba el incienso, que era una receta exclusiva del Señor. El Señor ordenó cuando dio los diseños, dijo, nadie copie esta receta, nadie se haga para su casa esta receta, incienso, de perfume, porque es para la adoración. El Señor está diciendo, la adoración es exclusiva para mí. No es para ídolos, pero tampoco es para ti. La gloria cuando hacemos algo para el Señor no es para ti, no es para mí. Es para nuestra bendición, es para nuestra edificación, pero es para la gloria del Señor. Nadie me robe mi gloria, dice el Señor con esto. La gloria es exclusiva mía. ¿Y qué simbolizaba? Vamos a recordar un poquito, a ver si brevemente repasamos el tabernáculo. ¿Qué simbolizaba el altar de oro, el que estaba próximo al lugar santísimo? Simbolizaba y simboliza la adoración y la oración. ¿Qué nos revela la palabra? Nos da claves para entrar a la presencia del Señor. El Señor nos dice a través de la figura del altar de oro, el pequeñito, de que la adoración y la oración son las que nos meten en la presencia de Dios. Es lo que nos acerca a Dios, nuestra oración, no la oración mecánica. Esa oración a veces hasta de memoria, Señor, bendice los alimentos. Claro que llegamos a la presencia del Señor y Él recibe esa oración, pero no se refiere a eso. Se refiere a esa oración de voy a charlar con Dios. Y hasta quizá no le voy a pedir nada. Simplemente voy a hablar con Él. Voy a adorarle, voy a alabarle, voy a deleitarme en su presencia. Eso representaba el altar de oro, el altar del incienso. Guárdese esto en su mente y en su corazón. Representa la oración, la adoración, la rendición delante de Dios, y el altar era lo más próximo a la presencia de Dios, al arca del pacto. Y miren cómo se ministraba esta ofrenda por los pecados.
el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar. ¿Se acuerdan cómo era el diseño? Tenía 4 cuernitos. ¿Y qué tenía que hacer? Con sus dedos, con la yema de sus dedos, tenía que untar esa sangre en los cuernos de ese pequeño altar de oro. La adoración y la oración. Un poco, escuche bien, todo tiene un detalle que nos revela a Cristo. Un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. Y el resto de la sangre, la mayor cantidad y hasta la última gota, el resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. ¿Dónde estaba eso? En el atrio, el altar grande, el de bronce, el de los sacrificios. Un poco de sangre en el altar de oro y todo el resto de la sangre en el altar del sacrificio. Vamos a ir a Lucas, capítulo 22, versículo 44. Y vamos a ver revelación de la palabra del Señor, revelación del Espíritu Santo. Y podemos leer desde el versículo 39, Lucas 22, 39. Ahí vimos recién la figura. Lo que usted acaba de leer conmigo es la figura, es la sombra. Ahora vamos a ver el cuerpo, la sustancia, lo real, lo genuino, lo cumplido, la ley y las figuras de la ley cumplidas en Jesucristo. Jesús está por ser apresado, falta poco. Ya Judas está con los soldados del templo, porque ni siquiera fueron los romanos los que apresaron a Jesús, fueron los del Sanedrín. Ya Judas está confabulado, ya le están preguntando cómo lo identificamos. A quien yo le dé un beso, ¿se acuerda? Ese es, a él tienen que apresar. Jesucristo en su misericordia manifiesta su poder hasta ese momento que lo van a apresar. Hay un detalle muy importante, y no creyeron. ¡Qué dureza de corazón! Cuando le preguntaron, ¿tú eres Jesús, tú eres el Cristo? Él dijo, yo soy. Y todos ¡bum!, cayeron para atrás. Él estaba manifestando lo que Dios le dijo a Moisés cuando sacó de la esclavitud a su pueblo. Cuando Moisés le dijo, cuando vaya a hablar con el pueblo, digo que Dios me mandó. ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Yo soy el que soy. Ese nombre te tiene que poner la piel de gallina. A ese nombre debes darle gloria y honra. Al gran yo soy. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el gran yo soy. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Él dijo, yo soy, y cuando se reincorporan y se recuperan, vuelven a preguntarle como que perdieron la memoria, y él le vuelve a decir, yo soy, y vuelven a caer. Digo, semejante manifestación de poder, yo hubiera salido corriendo. Vine con la idea de llevármelo preso, ni loco, no me meto con él. Qué duro puede ser el corazón del hombre. ¿Cuánto tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuánto tiempo tiene que ver la gloria de Dios para acercarse al Señor? Al final otro milagro más. Pedro le tira una estocada al siervo del sacerdote, a Malco. Hermanos, déjeme decirle, Pedro no quiso cortarle la oreja. Usted me entiende, ¿no? Le quiso cortar la cabeza. Y un movimiento rápido, un reflejo del siervo del sacerdote hace que la espada roce y le corte la oreja. Y el Señor podría haber dicho embromate, por desgraciado, por venir a llevarme detenido. Hasta el último momento Jesús, mostrando su poder y su misericordia, levanta la oreja y como si tuviera pegamento, como si volviera el tiempo atrás, le pega la oreja y queda sano, normal. Y aún así se lo llevaron. Pero antes de esos momentos,
Jesús tiene la oración más dura, más intensa, más agónica de todo su ministerio. Y dígame si no es verdad. Hay oraciones en momentos de nuestras vidas que son agónicas. Y ahí entendemos lo que es el clamor. Que el clamor no siempre es gritar, aunque a veces sí, se manifiesta de diferentes formas, pero a veces esa angustia que ni las lágrimas te salen, está como aquí atravesado en tu pecho, pero el Espíritu Santo entiende, traduce tus oraciones aun cuando no digas nada. Jesús tuvo la oración más terrible y más agónica. Y allí en el versículo 39 de Lucas 22 dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre, porque él tenía una vida de oración, se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Él fue a un lugar que se llama Getsemaní, prensa de aceite quiere decir, Getsemaní. Y cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. ¿Qué tenemos que hacer para no caer en tentación? No está diciendo, oren para que nunca sean tentados. La tentación va a venir. El Señor lo que dijo es, oren para que no caigan en ella. Amén. Oren para que no caigan en tentación. O como dice en otra versión, velad y orad. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. ¿Y cuál era su oración? Ese clamor, Padre, si quieres, no me hagas beber ese trago amargo, pasa de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Jesús necesitó la asistencia, y este es otro tema hermoso para examinar, la asistencia celestial con los ángeles, y necesitó la asistencia humana cuando su cuerpo no soportó el peso de la cruz y un hombre tuvo que ayudarle para llevar la cruz hasta el Calvario. Esto nos habla de nuestras limitaciones humanas. Nadie, y este dicho se ha usado tanto, esta frase, pero la voy a decir con el verdadero sentido, nadie se salva solo. No puedo estar lejos del cuerpo de Cristo. El que dice yo no necesito congregarme, si Jesús necesitó un hombre que le ayude a llevar su cruz, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Yo necesito de mis hermanos que oren por mí, yo necesito orar por mis hermanos, yo necesito a veces simplemente verlo a usted allí sentado y usted no está calentando ningún asiento, su presencia en este lugar me bendice. Me gozo de verlo. Me alegro de verlo, necesito verlo. Gracias, Señor, por las redes sociales, pero no hay como estrechar una mano, como dar un abrazo, como darle un beso y decirle Dios te bendiga, hermano. No hay como eso. Jamás ningún nivel de complejidad tecnológico va a suplantar el contacto cara a cara. Jesús necesitó la ayuda del cielo porque estaba en un cuerpo humano. Él se autolimitó, por eso dice que se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre. No estaba hablando de dinero, no tiene nada que ver con el dinero, pero también necesitó de un hombre que le ayudara. ¿Cuánto más nosotros? Vino un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, más intensamente, más agónicamente. Él dijo, mi alma está en agonía, le decía al Padre, y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra, o como dice la Reina Valera, como grandes gotas de sangre. Y creíamos mucho tiempo de que era una representación de ese sudor intenso, del estrés, pero sabemos por la ciencia de que cuando una persona está sometida a un nivel de estrés extremo, se rompen los capilares de la piel y con el sudor se mezcla la sangre. Y cuando yo estaba leyendo esto en Levítico, dije, Señor, tú estabas anunciando ya en el sacrificio por los pecados que un poco de la sangre ya se iba a empezar a ofrendar y a derramar.
en el altar de la oración. Cuando le decía al sacerdote, miren la figura de Cristo que encontramos aquí, del sacrificio de Cristo, un poco de esa sangre vas a untar los cuernos del altar de oro y el resto de la sangre la vas a derramar al lado del altar del sacrificio, el altar de bronce. Y en Jesús se cumplió. Él empieza a derramar un poco de su sangre y empieza a mojar los cuernos del altar de oro en su oración, en su rendición, porque en esa oración hubo adoración también. Adoración no es solo cantar. Adoración es decirle, Señor, esto me duele, esto no me gusta, esto no lo quiero, pero aún así que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque tenga que beber la copa amarga, pero que sea tu voluntad. Eso es adoración. Cantar canta cualquiera, afinado o desafinado, con buena, con mala voz, no importa. Y es lindo cantar y es expresión de adoración. Pero Dios está buscando cuando dice verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Él quiere a aquellos que se rinden, que dicen no me gusta, no es mi voluntad, pero aquí no prima mi voluntad sino la tuya, Señor. Allí Jesucristo estaba, Él mismo era el sacerdote ungido, porque Mesías, porque Cristo significa ungido. Él era el sacerdote ungido que decía en Levítico, que estaba allí derramando un poco de sangre, literalmente, en el altar de oro. Pero después, el resto de su sangre lo iba a derramar en el altar de bronce. ¿Cuál fue el altar del sacrificio? Usted ya lo sabe. La cruz. La cruz era un lugar de maldición. La cruz era un lugar de ejecución. La cruz que ocupó Cristo tenía nuestros nombres. Uno puede decir, Él ocupó el lugar de Barrabás. Barrabás entre medio, ¿no? Ocupó nuestro lugar. Esa cruz era para nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso estamos aquí recordando la muerte, pero también la resurrección y la victoria de Cristo sobre la muerte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y vamos a Juan 19:34 y vamos a ver el cumplimiento completo de esta figura de Levítico. Juan capítulo 19, podemos leer desde el versículo 32. Dice, fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. ¡Qué tortura cruenta! Todavía esos hombres agonizantes estaban vivos. Todavía tenían signos vitales. Hay gente que dice, esos soldados no eran médicos. ¿Cómo podían constatar la muerte? ¿Cómo pueden darse cuenta de que Jesús murió? Probablemente Jesús no haya muerto. ¿A un romano se le iba a escapar un condenado a muerte? No, no eran médicos, eran asesinos profesionales. Ellos sabían muy bien cuando una persona ya había fallecido y cuando todavía tenía algo de vida, un hálito de vida. Ellos quebraron las piernas de los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Terminó de derramar toda la sangre que le quedaba. Esa sangre es separada del líquido acuoso, y esto tiene también una explicación científica. Algunos médicos piensan que a Jesús se le reventó su corazón por el esfuerzo sobrehumano para poder mantenerse respirando, colgado su peso sobre los clavos, su espalda lacerada contra las astillas de la cruz y constantemente haciendo fuerza hacia arriba para poder alivianar sus pulmones y respirar mientras perdía sangre. Y David era profeta
y muchas cosas dijo de la muerte de Jesús, cuando Él dijo, mi corazón se derrite dentro de mí. Jesucristo termina de derramar toda su sangre como ese animalito que estaba profetizado en Levítico, al lado del altar del holocausto. Un poco de sangre en el altar de la oración y todo el resto en el altar del holocausto. Lo que sufrió Jesús para que nosotros estemos aquí y seamos salvos. Y hay tanta gente que toma tan livianamente la gracia del Señor. Lo toma como algo tan fácil. Lo toma como que bueno, en la gracia, en la ley era complicado, ahora es fácil, ahora puedo pecar, ahora puedo hacer mi vida afuera y disfrazarme adentro de la iglesia, ahora puedo, Dios está mirando constantemente a sus hijos. Y la palabra revela, antes eran juzgados y el peso del juicio era la ley de Moisés, pero ahora serán juzgados de la sangre del Cordero. Es mucho más grave que tengamos paciencia de Dios, longanimidad, que tengamos más soga que el Señor nos da, que nos tendría que matar y nos deja vivir, pero es para llevarnos al arrepentimiento. No quiere decir que podemos pecar libremente, que podemos llevar una vida mundana. Porque cuando estemos frente al Señor y si tenemos la bendición y la gracia de estar en el tribunal de Cristo, porque si no llegamos al tribunal de Cristo, lo que espera es el trono blanco, que es de los condenados. Y allí ya no hay tiempo, ya es tarde. Ahí ya no le puedo decir, Señor, voy a ir a la iglesia. Señor, ahora sí me voy a congregar. Señor, ahora sí voy a cantar alabanzas. Y el Padre va a decir, no, maldito de mi Padre. Jesús en una oportunidad va a decir, malditos de mi Padre, apartados de mí, al lago de fuego que arde por la eternidad. Ahí no habrá tiempo. Hoy es el día aceptable, dijo el apóstol Pablo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No, cuando sea más grande, mientras voy a vivir la juventud. No sabes cuánto te queda. Ser joven no es garantía de tener mucha vida por delante. Esa es la realidad. Por eso el Señor dice, es hoy el momento de arrepentirse, es hoy el momento de entregarse a Cristo, es hoy el momento de decirle, Señor, te acepto en mi vida. No estoy aceptando una religión, estoy aceptando al Salvador y Señor de mi vida. Lo que padeció Jesús fue indecible, indescriptible, para pagar por nuestros pecados. Nosotros tendríamos que haber estado en la cruz, pero tengo otra mala noticia. Aún si hubiéramos estado en la cruz, no íbamos a pagar por nuestros pecados, porque el sacrificio tenía que ser santo, limpio, puro, y ninguno de nosotros éramos santos, limpios y puros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hasta aquel que dice, yo soy re bueno, tengo buen corazón, pero hay algo que a Dios le desagrada. Todos se corrompieron, dice la palabra. No había uno, así que por más que yo hubiera ido a la cruz, no iba a servir mi sacrificio. Si tú hubieras ido a la cruz, tu sacrificio no servía, tenía que ser el de Cristo. Con ese espíritu hoy estamos recordando y estamos glorificando al Señor. Yo quiero que le des un aplauso a Él. Él es el único digno de gloria y de alabanza, de adoración. Para constatar la muerte, le clavan una lanza en su costado, esa estocada al corazón, esa estocada, como les decía recién, de asesinos profesionales que no fallaban, porque si fallaban ellos tenían que poner su vida en lugar del condenado, ellos pagaban con su vida, así que eran asesinos infalibles, los soldados romanos, los ejecutores. Salió sangre y agua. Y Juan dice, y el que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Está hablando de él mismo, Juan. Él fue testigo de eso. Y dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Otro detalle. Ese detalle está en el Salmo 34:20. Y la primer figura de eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 46. En el Cordero Pascual, que decía, no tienen que quebrarle ningún hueso al Cordero de Pascua, porque era figura de Cristo. Todas las figuras del Antiguo Testamento se cumplieron en Él.
¿Quién tiene alguna duda de que Él es el Mesías, el ungido, el Salvador, el enviado, el Siloé? ¿Quién tiene alguna duda? Si alguien tiene dudas, le falta escuchar la voz de Dios. Le falta leer su palabra. Le falta entender un poco las matemáticas. Aún con la razón, porque la ley de probabilidades nos dice que es imposible que todas las profecías que se cumplieron en un hombre se pudieran cumplir. Es imposible, no hay posibilidad, pero todas se cumplieron en Cristo. Más de 100 profecías solamente en el momento de la cruz se estaban cumpliendo. Yo no tengo duda de que Él es mi Señor y mi Salvador. No tengo dudas que un día estaré con Él por su gracia, no por mis méritos, por su gracia. Aleluya. Gracias, Jesús. Y termina diciendo Juan, y como dice la Escritura, y está haciendo referencia a Zacarías, mirarán al que han traspasado. Un día, los que están bajo la tierra, los que están en los cielos, los que están en la tierra, el mundo físico y el mundo espiritual, los ángeles de Dios, Satanás y sus demonios, un día se van a poner de rodillas y van a tener que proclamar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Qué grande la misericordia de Dios, que Él se reveló a nosotros y no estamos esperando ese día donde Él se va a manifestar y ya nadie va a poder desautorizarlo como hicieron los fariseos cuando Jesús mostraba por medio de los milagros mesiánicos. Él mostró que era el Mesías, pero Él pasó esa medida que esperaban los ancianos de Israel e hizo milagros y dijo cosas que solamente Dios podía hacerlas. Porque algunos judíos, y le diré, muchos judíos esperaban a un Mesías humano, nada más. Pero Él demostró que era el Mesías, pero que además era divino. Pero los fariseos tejieron mentiras, ardides para desautorizar y desacreditar a Jesús, aún con las pruebas frente a sus ojos. Pero ese día nadie lo va a poder desautorizar. Nadie va a tener fuerzas en sus piernas para pararse y desafiar a Jesucristo. Y yo digo, qué grande que es el amor y la misericordia de Dios, que usted y yo no estamos esperando ese día, donde cualquiera, hasta el mismo diablo, lo va a tener que reconocer y se va a tener que postrar, sino que hoy nosotros, aunque nuestros ojos físicos no lo han visto, los ojos de la fe han visto al Mesías. Los ojos de la fe, tus ojos de la fe han visto a Cristo. Y hoy nos postramos y hoy decimos, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy le damos la gloria. No esperamos ese momento que va a ser tarde. Hoy le damos la gloria a Jesús. Aleluya. Hoy podemos decir lo que dijo Job después de toda la prueba terrible que pasó. Y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Si hay alguien que tenga ceguera espiritual, yo pido la obra del Espíritu Santo para que caiga el velo de los ojos, para que caigan las escamas de los ojos como a Saulo de Tarso y puedas ver a Jesús en tu vida. Puedas experimentarlo, a este Cristo vivo. No estamos recordando a un muerto, estamos recordando el momento que Jesús murió, pero como todo ya se cumplió en la cruz y Jesucristo a los 3 días salió de esa tumba, estamos celebrando la victoria de Cristo y junto con Él nuestra victoria, nuestra vida eterna. Él murió y resucitó y venció a la muerte. Dios no necesitaba vencer a la muerte. No lo necesitaba. Él es Dios. La muerte es un espíritu, nos revela la Biblia. La muerte y el Hades son espíritus. Están muy por debajo del nivel de Dios, no tienen comparación. Dios no necesitaba vencerlos. Venció para nosotros. Nosotros necesitábamos esa victoria. Y éramos totalmente inútiles. Un siervo de Dios dice una frase maravillosa que leía el otro día. La gracia es Dios
moviendo cielos y tierra para salvar al hombre que no es capaz de mover un dedo para salvarse. Fue Dios el que hizo todo. Fue Él el que vino a nuestro encuentro. Y decimos, yo tuve un encuentro con Dios, pero ¿por qué Él vino? No fui yo, no fue usted. Qué lindo cuando nos dejamos llevar por el Señor. Y aún en nuestra vida. El lugar donde vivimos, con quién nos vamos a casar, los negocios que vamos a hacer. Cuando empezamos a dejar que el Espíritu Santo rija en esas decisiones y usando la mente, porque nunca Dios pone pausa a tu mente. Él quiere que uses tu inteligencia. Pero cuando empezamos a descansar en Él, Señor, hay cosas que no veo. Yo hasta aquí veo, hasta aquí sé. Tú ves todo, tú sabes todo. Tú sabes y conoces el futuro. Nuestra vida va a tener luchas, va a tener pruebas, pero vas a vivir de victoria en victoria. Un viejo cántico dice, de pruebas en pruebas, de victoria en victoria. Mira lo que hizo mi Jesús. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Te adoramos, Señor. Yo le invito a estar de pie en esta noche. Vamos a orar y a darle nuestra gratitud. Dígale lo que está en su corazón. Él está con sus oídos atentos, escuchando nuestras voces y escuchando nuestro corazón. Y le voy a pedir a las hermanas que se van a encargar de repartir los símbolos, de ministrarnos los símbolos que estén pasando aquí adelante, que se vayan preparando. Y decimos, Señor, gracias, gracias por la victoria que nos diste. Por eso el apóstol dice que contigo somos más que vencedores, solamente contigo. Por eso tú le dijiste a tus discípulos, sin mí nada podéis hacer. Señor, yo soy el primero en reconocerlo. Nada tengo, nada soy, nada puedo sin ti. Porque mis capacidades son limitadas. Y así cada uno de nosotros y cada ser humano sobre la tierra, ninguno somos todopoderosos. Ninguno somos omnisciente, ninguno somos omnipresente, aunque hay tantos hombres y mujeres orgullosos, de corazón duro, soberbios, que creen que pueden vivir sin ti y solo sobreviven en esta vida. Señor, reconocemos con toda humildad, sin ti nada podemos hacer. Tú nos diste inteligencia, tú nos diste capacidades, pero son limitadas. Solo tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Tú lo sabes todo, tú lo puedes todo. Tú estás en todos lados al mismo tiempo. Estás esta noche aquí con nosotros, honrándonos con tu presencia. Tú engalanas esta casa. Si no, no tendría sentido esta reunión. Es la presencia de tu Espíritu Santo. Hemos venido humildemente a adorarte y a honrarte, pero la honra más grande la estamos recibiendo nosotros, de que tú desciendas con tu presencia a través de tu Espíritu Santo y nos visites. Gracias, Señor. No queremos defraudarte, no queremos, Señor, apartarnos de tus propósitos, de tu perfecta voluntad. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ministra en nuestras vidas. Ayúdanos a tener una vida de comunión y de oración para que no caigamos en tentaciones, para que no quedemos tendidos en el suelo ante las pruebas y las luchas, sino que podamos levantarnos en victoria. Fortalece cada vida aquí presente. Bendice a mis hermanos y hermanas. Úngelos con tu Espíritu Santo. Úngenos a cada uno de nosotros. Y en esta noche, Señor, hemos venido a recordar aquella noche que para ti fue terrible, agónica. Y hoy, aunque con solemnidad y absoluto respeto, pero con confianza, nos acercamos a ti para celebrar. Hoy podemos participar de los símbolos, aún con una sonrisa en nuestros labios, y decir, Señor, tú estás vivo, tú estás vivo, y nosotros vivimos por ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Dejamos toda carga a tus pies y dedicamos este tiempo para adorarte, Señor. Amén.